Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Es la alegría de abandonar la que ha sido su casa en las últimas semanas y ya sin rastro de coronavirus. El balneario de Fitero finaliza su labor acogiendo a personas mayores que dieron positivo, pero que no necesitaban hospitalización. Es la emotiva imagen con la que hemos querido comenzar este informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El COVID-19 pierde fuerza, aunque en el último día Navarra registra otro fallecido más y ya son 514. Además, hay 18 nuevos casos confirmados por análisis PCR. En el conjunto del país, Sanidad notifica 38 muertes en la última semana y 27.119 en total. En la arena política sigue la polémica por el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno para que Navarra asuma la gestión del ingreso mínimo vital que se aprueba mañana. Diferentes posturas entre los partidos de la comunidad foral. Navarra Suma lo considera una grave intromisión, pero el Gobierno insiste en que negoció ese acuerdo. Es la confirmación de que nuestras negociaciones y nuestras propuestas han llegado a buen cauce. No puede estar más claro. La relación ha sido de gobierno a gobierno. España al gobierno de Navarra. Una medida que pretende paliar las consecuencias económicas que la pandemia está teniendo en las personas más vulnerables. Cáritas ha pedido a los partidos un pacto para afrontar la crisis y es que advierten de que ya se notan sus devastadores efectos. Y esos efectos ya se notan también en sectores como la hostelería, que piden soluciones inmediatas. Hoy algunos representantes han leído un manifiesto en la delegación del Gobierno en el que reclaman acción a las instituciones para poder sobrevivir. El sector está viviendo este tiempo con mucha incertidumbre y lo que necesitamos son, en estos momentos, certidumbres. 5 lesiones en 48 horas y 7 en total obligan a Arrasate a echar mano del filial. Aimar Oroz y José Ualde se han ejercitado con el primer equipo. El Promesas ha anunciado la continuidad de su entrenador Santi Castillejo y las bajas. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Un nuevo fallecido en la comunidad foral en las últimas 24 horas. La cifra total asciende a 514. Los diagnósticos por prueba PCR suben en 18 personas, con lo que la cifra asciende a los 5.264. En la UCI siguen ingresadas 11 personas. Por cierto, que el Ministerio sigue sin actualizar los datos de Navarra y en su informe siguen figurando 490 fallecidos. En el conjunto del país se notifica un único muerto más que ayer. Ya saben que se está revisando esa serie histórica de los datos. En la última semana se registran 38 fallecidos más, haciendo un total de 27.119. En cuanto a los diagnósticos, en el último día hay 182 más que suman 237.906. Son los datos de la jornada, que en lo político sigue copada por el acuerdo entre el PNV y el Gobierno central para que Euskadi y Navarra autogestionen el ingreso mínimo vital. Mañana lo aprueba el Parlamento y, entre tanto, continúa la polémica en Navarra. El Partido Socialista de Navarra se felicitaba por el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el PNV, destacando la participación del Ejecutivo foral en el mismo. Con Santos Cerdán, en coordinación permanente con la presidenta del Gobierno de Navarra y con la consejera, para llevar a esa negociación con el Partido Nacionalista Vasco y dentro del Gobierno de España las pretensiones que tenía Navarra. Algo que no comparte Navarra Suma. Nuestra indignación, como navarros, como representantes en las instituciones navarras, por la injerencia, una vez más, otra vez, del PNV. Gero Abay legitima la actuación del PNV en Navarra. Partido también navarro, con más de 110 casi años de instalación en esta comunidad foral, para negociar cuestiones relativas a Navarra y al bienestar de los navarros y navarras en Madrid. Bildu calificaba de lógica la transferencia a la comunidad foral. Los datos y la realidad de los sectores más vulnerables los tenemos en Navarra,
en los servicios sociales, en la Hacienda navarra y, por tanto, para compatibilizar esas ayudas era lo lógico que se pudiera gestionar desde aquí. Podemos mostraba su satisfacción independientemente del partido que haya logrado el acuerdo. Lo que queremos es proteger a la gente. Si los acuerdos vienen de la mano de otros partidos, bienvenidos sean esos acuerdos. Sin entrar en la legitimidad de la negociación, Izquierda-Esquerra también lo calificaba de positivo, aunque a medias, pues lo considera insuficiente. Consideramos muy positivo el programa de ingreso mínimo estatal, en la medida de que va a haber una renta mínima no suficiente bajo nuestro punto de vista. El Gobierno de España tiene como límite el 31 de octubre para hacer efectiva la transferencia. El Gobierno navarro no ha quedado a un lado en el acuerdo alcanzado para el traspaso de la gestión de la renta mínima, así lo asegura la consejera Sáiz. Es la confirmación de que nuestras negociaciones y nuestras propuestas han llegado a buen cauce. No puede estar más claro. La relación ha sido de gobierno a gobierno. Al otro lado, Navarra suma. El PNV es el que está mandando y es el que está marcando, sí. Y ahora entra en lucha con Bildu para ver si... Y hacen el teatrillo de... Cuando son cosas además que, en fin, que no suponen un euro más para ayudar a los navarros. Queda abierto el fuego cruzado entre Chivite y Esparza con un protagonista, EH Bildu. Valoro las propuestas por el contenido de las mismas, desde luego no por quién las firma. Lo que Esparza interpreta. ¿Quién las firma? ¿Qué tiene? ¿Algún déficit democrático? ¿Quién las firma? No, porque claro, se está justificando, es que se delata usted misma. Usted sabe con quién está firmando. Y en el fondo se avergüenza, lo que pasa que mira para otro lado. Esta es la realidad de esta respuesta que usted acaba de darle al señor Araiz. No sé si el señor Araiz lo ha tenido en cuenta o no. Lo que supone para Chivite una doble vara para medir. Que no hace falta ir a la hemeroteca para ver aquellas reuniones presupuestarias de UPN con Herri Batasuna, señor Esparza, que es que son públicas, que están publicadas en periódicos y en televisiones. Y desde luego que es que hace unas semanas, señor Esparza, usted acordó con Bildu las medidas para autónomos. ¿Que es que lo acordó usted o va a negar usted las llamadas a EH Bildu? Pero insiste. Están ayudando a blanquear al brazo político de una organización terrorista. En esta línea, Chivite ha pedido al líder de Navarra Suma que deje lo que para su juicio es un teatro, porque asegura que cada vez que saca el tema, su credibilidad se desploma más. Las consecuencias socioeconómicas del coronavirus ya están latentes. Cáritas, por ejemplo, triplicó las ayudas para alimentación en consonancia con las solicitudes recibidas. No ocultan la preocupación por el periodo post-pandemia. La crisis sanitaria generada por el coronavirus simultánea con una económica sin precedentes, destrucción de empleo, ERTEs, inactividad en definitiva que ponen un brete a la población incluso en sus necesidades más básicas en este periodo y el post-pandemia más próximo. Los augurios que escuchamos de las tasas de paro que puede haber cuando acabe este tiempo que estamos viviendo nos hablan de una realidad socioeconómicamente, una realidad dura. La laxitud del confinamiento viene acompañada de un fuerte incremento de solicitud de ayudas a Cáritas. Este abril hemos dado triple cantidad que el año pasado. Destacan la importancia de la renta garantizada. Tiene que ser el recurso que sostenga a todas aquellas personas que van a estar en una situación de exclusión, en una situación de necesidad. Y especialmente llaman la atención sobre los colectivos más vulnerables y el devenir de los mismos una vez finalicen los subsidios, tal y como ocurriera en la crisis de 2008. Haría falta que esta sociedad y que la administración pública reaccione con rapidez. La pandemia ha evidenciado las debilidades, no solo como sociedad o el sistema sanitario económico, sino también las personales y la falta de recursos, un periodo que dejará secuelas. Habrá que abordar todos los problemas de fondo que hay en nuestra sociedad, los problemas de vivienda, de la brecha digital, de la alimentación, de la educación. Cáritas obtuvo 7,4 millones de euros en recursos obtenidos básicamente de aportaciones esporádicas, socios, parroquias y herencias, con apenas una subvención pública de 33.500 euros. Invirtió todo menos alrededor de 150.000. Fue destinado a 3 programas, el de acogida, el centro ocupacional, 2 residencias y los pisos supervisados. Una buena cantidad, 400.000 euros, se obtenía en la tómbola, que este año no estará físicamente, pero desde la institución le han dado una vuelta, ofrecerán boletos sin premio para obtener recursos. Pues en mitad de esta desescalada en la que estamos inmersos, hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las medidas que se han tomado en la fase 1 y la 2 no han tenido por ahora un impacto negativo en la evolución de la pandemia, aunque ha pedido prudencia para no dar pasos atrás. No podemos bajar la guardia porque debemos convivir con el virus, con ese fuego que al menor golpe de viento puede volver a avivarse. Es necesario seguir respetando las limitaciones y circunstancias en las que se van flexibilizando las actividades que podemos realizar en cada fase.
son medidas que tienen un único objetivo: la protección de la salud individual y colectiva. En esto está la crisis sanitaria en España, mientras que en el Congreso van a escuchar y ver lo ocurrido entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros. La tensión dialéctica entre las fuerzas políticas parece haber tomado en los últimos días un nuevo nivel de crispación. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas Le agradezco palabras. que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Esto es un espectáculo lamentable propio de un marxista comunista que no conoce lo que es el consenso y que no tiene absoluto ninguna intención de resolver absolutamente nada hasta que usted continúe, que yo no voy a tolerar esto. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren Digo, en diálogos por de este saberlo. tipo, no entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Por cierto, que el presidente de esa comisión, el socialista Pachi López, ha pedido perdón luego en el Congreso y también a través de sus redes sociales. En este tuit, ya lo ven, dice que la ciudadanía no necesita las broncas de la política, sino propuestas y soluciones. Ya saben que desde ayer y hasta el 6 de junio las banderas de los edificios públicos ondean a media asta por el luto oficial en señal de duelo por las víctimas del coronavirus. Pues bien, esta imagen ha tardado en llegar en el Ayuntamiento de Estella, donde, como ven, así estaba esta mañana, y ayer tampoco se realizó un minuto de silencio a mediodía. Por todo ello, el Grupo Municipal de Navarra Suma registró una instancia en el consistorio para que el equipo de gobierno formado por Bildu, Gero Abay y los 2 ediles tránsfugas del PSN cumplan con ese luto oficial, y esta tarde, tras la Junta Municipal, ya sí lucían las banderas a media asta. Es uno de los sectores más castigados en esta crisis que deja el coronavirus. La Asociación de Hostelería de Navarra, junto con la Hostelería de España, ha hecho entrega hoy al Gobierno de un manifiesto con distintas reivindicaciones para el sector, como por ejemplo la de fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los locales. El documento ha sido entregado en la delegación del Gobierno en Navarra. Además, durante toda la jornada de hoy, diversos establecimientos hosteleros emblemáticos preparan una mesa con el cartel "Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno", como símbolo para mostrar la unión del sector y hacer más visibles sus reclamaciones. El sector está viviendo este tiempo con mucha incertidumbre y lo que necesitamos son, en estos momentos, certidumbres. En torno a los ERTEs, en torno a los aforos, en torno a las medidas de seguridad de distancia que tienen que tener unas personas con otras, porque realmente no tenemos claro nada, no tenemos claro cómo planificar la temporada, no hemos tenido claro cómo planificar la apertura de los bares y ha sido un poco todo a lo loco. El secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, ha afirmado que la salud financiera de Volkswagen es mayor que la de Renault-Nissan, en referencia a la decisión de la multinacional japonesa de cerrar sus centros de producción en Cataluña, una medida que ha encuadrado dentro del actual fenómeno de acortamiento y relocalización de las cadenas de valor que la crisis ha acelerado. No obstante, ha insistido que la situación de ambos fabricantes no es la misma. En el caso de Volkswagen, no he oído que tenga ideas o planes para retraer plantas de producción al país de origen, ha apuntado. Mañana más de 17.660 autónomos navarros cobrarán la prestación extraordinaria del Gobierno de Navarra para amortiguar el impacto de la crisis en sus negocios, una medida de la que se beneficiará más de 1 millón de trabajadores en el conjunto del país y para la que se destinarán 1.200 millones de euros. La mayoría de las prestaciones se destinarán al sector del comercio, la hostelería y la construcción.
Y hoy el Gobierno Foral ha solicitado al Central la flexibilización inmediata de las restricciones de movilidad en la frontera con Francia. La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha manifestado que esta zona ya ha sufrido las consecuencias de la crisis, por lo que urge tomar medidas. Además, ha destacado que la región de Nueva Aquitania está en la misma fase que Navarra, algo que se debería tener en cuenta, dicho, en los planes de desescalada. Los hosteleros buscan certezas ante una realidad creciente, la de cuadrillas de amigos y familias que ya reservan para disfrutar de una buena comida o un almuerzo sanferminero. Es la alternativa a la ausencia de programas y actos oficiales, pero que preocupa al ayuntamiento, que ha pedido a los colectivos implicados en las fiestas que eviten programar actos que motiven a la gente a salir a las calles. Probablemente no serán así, pero lo cierto es que las ganas parecen ser las mismas, si no mayores, tras el confinamiento y la desescalada. Serán los almuerzos de los no sanfermines tras la suspensión por el coronavirus y deberán responder a la situación que marque la pandemia y la crisis sanitaria. Aforos, distanciamiento social. Se llama a la prudencia y a la responsabilidad. Lo hace el alcalde de Pamplona tras reunirse, así como ven, ayer con los colectivos de la Mesa de los Sanfermines, a los que se les ha indicado que no se organicen actos ligados a la fiesta. Ni esto, ni por supuesto esto otro. Nada que fomente o anime a la gente a concentrarse. Desde el consistorio no vamos a programar ningún acto festivo relacionado con San Fermín por la imposibilidad que existe de controlar los aforos, por la imposibilidad que existe de controlar ese efecto llamada que pueden suponer y, por tanto, que dé lugar a aglomeraciones de personas y no se puedan controlar las medidas sanitarias que todos debemos de respetar en estos momentos. Al consistorio pamplonés están llegando propuestas que se están evaluando, iniciativas de participación individual y en espacios privados, pero se trabaja de manera fundamental en otra idea. Lo que sí que habrá durante los días de San Fermín, durante esa semana, que normalmente no hay otra programación al margen de la propia de las fiestas, es una programación estable, cultural, que va a haber durante todo el verano, y es lo que programará el ayuntamiento, pero nada que tenga que ver con las fiestas de San Fermín. Pamplona, entre el 6 y el 14 de julio, salvo que la pandemia marque lo contrario, habría entrado ya en la denominada nueva normalidad, donde se seguirá recordando que nada será normal como antes. La Comisión de Presidencia de Pamplona ha acordado modificaciones presupuestarias de 5,1 millones de euros para la reactivación de la ciudad. Esta cantidad se divide en 3 expedientes distintos. Se destinará a distintos ámbitos como los servicios sociales, la movilidad, el comercio o la hostelería. Por ejemplo, para esto último se destinarán casi 2 millones de euros a modo de subvenciones. Los aviones volverán a despegar desde el aeropuerto de Pamplona el próximo 17 de julio. Air Nostrum ha anunciado que a partir del 1 de julio reanuda las conexiones de Baleares con varios aeropuertos peninsulares y entre ellos el de Noain. Así, hasta el 31 de agosto, Mallorca y Pamplona estarán conectados a través de los viajes que se realizarán los jueves y los sábados. Y esta mañana el Ayuntamiento de Tudela ha presentado el plan para las piscinas municipales de este verano, que se abrirán al público del 1 de julio al 31 de agosto. Para garantizar las medidas de seguridad, se establecerán 3 turnos de asistencia que deberán ser reservados con cita previa. Así, los tudelanos podrán acudir a darse un baño de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 2 a 4 o de 5 a 9 de la noche. Además, se reduce el aforo de los 2 complejos, tanto del Ciudad del Tudela como del Ribotas, a un 30%. Vestuarios y duchas estarán cerrados. Lo ha comunicado la concejala de Comercio, Deportes y Turismo, y precisamente sobre las visitas a la capital ribera ha contado en esta casa que seguirán trabajando para impulsar el sector. Nos viene un reto pues muy importante por delante, a trabajar en pequeñas cosas que se puedan ir haciendo conforme nos vayan dando indicaciones en la ciudad. Tenemos una ciudad grande con diferentes espacios en los que podremos ir trabajando. Trabajaremos y seguiremos luchando en producto porque tenemos una huerta maravillosa y es un turismo muy atractivo, el gastronómico, y de la mano con ellos. Iremos trabajando conjuntamente en ciudad pensando en qué tipo de eventos podemos hacer para reactivarles cuanto antes. El balneario de Fitero como centro residencial echa el cierre entre aplausos. Desde el pasado 6 de abril se acondicionó para recibir a personas mayores con coronavirus. Los últimos 4 residentes han salido esta mañana después de dar negativo en la prueba PCR. Aplausos mutuos entre sanitarios y residentes para echar el cierre al balneario de Fitero como centro residencial.
Han sido más de 50 días en los que este centro ha acogido a personas mayores con coronavirus procedentes de 7 localidades de la zona. Esta mañana, y tras haber dado negativo en la prueba PCR, las últimas 4 personas que seguían allí han sido trasladadas a sus residencias de origen. La directora del centro ha querido agradecer el apoyo recibido. Un agradecimiento general primero a todo el personal que se ha atrevido a trabajar estos 2 meses con nosotros, porque no ha sido fácil, no todo el mundo ha podido o ha querido estar aquí. Y por otro lado, pues a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos han ayudado muchísimo, a todos los ayuntamientos de la zona que nos han apoyado al máximo. Estas instalaciones se acondicionaron en 4 días y en total han acogido a 29 personas, algo que no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo. Esto era un no parar de venir camiones, gente trayendo material y cada cosa que pedías a los 2 minutos estaba aquí. O sea, ha sido impresionante. Un nuevo paso para alcanzar esa nueva normalidad y dejar atrás el coronavirus. La Biblioteca de Navarra es la única de las 93 que conforman la red pública de bibliotecas de la Comunidad Foral que hoy abre sus puertas. No obstante, lo hace únicamente para recoger pedidos o devolverlos. Les enseñamos cómo hacerlo, vean. El usuario y el libro, a partir de ahora, van a llevar caminos distintos. Se ha habilitado la taquilla de la Filmoteca también para recoger presencialmente esas devoluciones. Se trata de garantizar que los libros que vienen de los hogares no estén nunca en contacto con el resto de fondo, que podemos garantizar que está libre de cualquier contaminación, puesto que ha estado aquí pues desde el inicio del confinamiento y nadie lo ha tocado. La Biblioteca de Navarra está preparada para que este y el resto de ejemplares pasen la cuarentena. El libro se pasa a un puesto donde se devuelve, ¿no? Y se trae luego a esta sala donde se pone en cuarentena durante 14 días. Durante ese tiempo no lo puede pedir nadie y pasado el cual, como ya está garantizado que está en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, se vuelve a colocar en su lugar habitual en la estantería y pasa a estar disponible en el catálogo. Que solo se puede acceder al interior para retirar préstamos. Es importante saber que la entrada al edificio va a ser únicamente por la puerta principal para recoger préstamos. Las devoluciones siempre se pasará previamente o por taquilla o se depositarán en el buzón. Consejo, siempre te puedes dar de alta para el préstamo online, que en estos tiempos ha aumentado de forma considerable. Y fíjense en esta otra imagen, un camionero conducía triplicando la tasa de alcohol y con esta botella de whisky abierta en el salpicadero. Los agentes de Policía Foral lo detectaban en un control preventivo en la N121A, ya saben, una de las carreteras más peligrosas de Navarra. No es un caso aislado porque en ese mismo control otros 2 camioneros también daban positivo en alcohol y drogas. Uno de ellos incluso llevaba 2 armas sin licencia y un hacha para lanzar. El denunciado, de origen francés, decía que llevaba para defenderse. Acabamos de conocer cuáles serán los territorios que pasarán de fase esta semana. Y si lo ven, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía entran por completo en la fase 2. En Cataluña todavía hay zonas que seguirán en fase 1 y en Castilla y León solo pasa a la segunda fase la comarca del Bierzo. Formentera en Islas Baleares y La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias pasan a la fase 3. Es decir, olvidarnos de las medidas de precaución, que una parte son institucionales y las instituciones tienen que desarrollarlas, pero otra parte muy importante es la responsabilidad individual de reducir los riesgos de transmisión, tanto para nuestros allegados, en nuestro entorno familiar, como cuando salgamos de casa a medida que se disminuyen las restricciones de la movilidad, con personas con las que nos crucemos, con las que estemos o con las que nos podamos mover. Alrededor del 30% de la población española, es decir, aproximadamente unos 15 millones de personas, estarán en fase 1 y 45.000 ciudadanos españoles, los que habitan en las islas de Formentera, La Graciosa y Hierro y Gomera, estarán en fase 3.
En pocos días se conocerá el calendario de partidos del retorno de la Liga. Osasuna aguarda la fecha exacta en la que volverá la competición en el campo de la Real Sociedad. Las 5 bajas sufridas entre martes y miércoles se elevan a 7 la lista de lesionados. Por ello, el técnico rojillo, Yago Barrasate, se ha visto obligado a echar mano de un filial que acabó la temporada. Los canteranos Aimar Oroz y José Ugalde han estado a las órdenes del entrenador vasco y dispuestos a vestirse la elástica rojilla en partidos si así lo requiere el míster. Cuarta sesión semanal con la presencia de Cardona, pero las ausencias del resto de lesionados. Rubén García ha realizado trabajo individual, Moncayola sigue recibiendo tratamiento, mientras que Barja y Robert Ibáñez tampoco han saltado al césped de Tajonar junto al resto de sus compañeros. Dejan sus cámaras en el suelo a las puertas de las instalaciones de Tajonar como protesta por el monopolio informativo al que somete el protocolo de la Liga con motivo de la pandemia. Se impide el acceso a los medios de comunicación a los entrenamientos, en este caso de Osasuna, y es que el club, el que ha obligado por la Liga, surte de las mismas imágenes y fotografías de los medios, coartando así la libertad de prensa, algo que estos compañeros denunciaban de esta forma esta mañana. Santi Castillejo seguirá como entrenador de Osasuna, promesas la próxima temporada. Lo anunciaba esta mañana el club rojillo en un comunicado en el que anunciaba las bajas de cara a la próxima temporada. Santa Fe, Goñi, Berruezo, Jerico y Méndez no continuarán al finalizar contrato. Se valora la situación de dos jugadores importantes que también acaban su vinculación este 30 de junio, como es el lateral izquierdo Endika Irigoyen y Oyer Calvillo, quien asumió el papel de goleador tras la marcha del Pichichi Barbero en el mercado invernal. Y hoy les decimos adiós con la Pamplonesa y este vídeo con el que apoyan el plan Cruz Roja Responde para atenuar las consecuencias derivadas de esta crisis sanitaria. Que pasen una feliz noche. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.